Y en la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero se encuentra sesionando. Ha sido invitado el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor. Esto se viene llevando a cabo en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Adelante, por favor. En el tema que nos convoca hoy, que es de interés sobre todo para los alcaldes y los congresistas, me estoy refiriendo específicamente a las intervenciones que estamos desplegando en Lima Metropolitana. Y aquí estamos hablando básicamente de dos tipos de intervenciones. Por un lado, tenemos la rehabilitación, reconstrucción de infraestructura dañada, casi el 48% del total del presupuesto destinado a Lima Metropolitana, o 205 millones de soles, que se van a dedicar básicamente a pistas y veredas, agua y saneamiento, en fin, vamos a ver los detalles en un instante. Y después tenemos un segundo orden de intervenciones que guarda relación a ese otro aspecto al que yo aludía al principio de mi intervención, que es la apuesta por la prevención. En el caso de Lima Metropolitana esto resulta notable, porque estamos invirtiendo más en prevención que en rehabilitación y reconstrucción, porque creemos que más allá de lo que podamos hacer en este segundo frente, el primero revierte especial importancia por el potencial enorme, potencial destructivo que tienen los potenciales desbordes del río Rímac y el río Guaycoloro y los otros ríos que están en la zona de Lima. Entonces, por eso la decisión de prácticamente destinar el mismo presupuesto para obras de prevención en Lima. Algunos datos importantes, en el caso de Lima Metropolitana, y vamos a ver el desglose en un instante, las pistas y veredas van a ser ejecutadas directamente por los alcaldes, no por el gobierno regional, sino directamente por los alcaldes, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones. Además, señalarles que el plan no está escrito en piedra, nos hemos seguido reuniendo con varios alcaldes, con varios gobernadores, quienes nos han indicado que en algunos casos el plan no consideraba infraestructura que había sido dañada. En el momento en que ellos nos alcanzan las pruebas y nos documentan la naturaleza de los daños, nosotros rápidamente procedemos a incorporar esa infraestructura en el listado de proyectos a ser atendidos. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es que no es tarde, todavía podemos incorporar aquellos proyectos que por distintas razones omitimos, siempre y cuando, y quiero ser enfático en esto, tengamos la documentación que acredite que las iniciativas obedecen a daños generados por el fenómeno del Niño. Además, estos son montos aproximados y quiero explicarles por qué. No obstante ser este un plan definitivo, en principio, los montos son aproximados porque en buena parte de los casos los proyectos no cuentan con expedientes técnicos y el monto final que les asignemos dependerá en buena medida de lo que arrojen los expedientes técnicos. En el momento en que formulemos los expedientes técnicos, sabremos a ciencia cierta cuál será el rango de inversión que requiramos para implementar cada uno de los proyectos. Por eso es que los montos son referenciales. El monto final lo definirá el expediente técnico en su momento. Para prevención, estamos poniendo el énfasis en la solución integral para el río Rímac y para la quebrada de Guaycoloro, y para ello vamos a realizar los estudios en detalle a fin de modelar el comportamiento de este río y esta quebrada, y en función a ese modelamiento trazar un plan de intervenciones que priorice aquellas inversiones que nos permitan paliar cualquier potencial efecto adverso de una crecida de estos ríos. Entonces, los planes maestros serán los que determinen los montos finales de la inversión. Estos 220 millones también, en consecuencia, son referenciales. Los planes maestros van a definir cuáles serán los montos finales que invirtamos en estas dos cuencas. En consecuencia, reitero, los 220 millones son
meramente referenciales. Siguiente. De los 205 millones que estamos destinando a Lima Metropolitana, el grueso de la inversión está concentrada, como era de esperarse, en pistas y veredas, donde ha habido un daño notable, importantísimo, y lo hemos visto con el alcalde de Huachipa. Buena parte de las calles, de las veredas, de las pistas han quedado totalmente destruidas, de ahí que estemos invirtiendo este monto en pistas y veredas. Además, algunas carreteras importantes afectadas, casi 39 millones dedicados a las carreteras, 32 millones prácticamente a viviendas, agricultura 11 millones y medio. Nuevamente el tema de agricultura es referencial y tentativo porque estamos recibiendo nueva información, así que lo más probable es que ese monto crezca. Y la red subnacional de puentes, que también nos está insumiendo otros 3 millones de soles. El total general es el mismo. Este es el desglose temático del presupuesto destinado a Lima Metropolitana. Siguiente. Los avances a la fecha en las actividades de prevención, que es un tema de especial preocupación para los alcaldes, habida cuenta de la proximidad de la temporada de lluvias. Tenemos casi 12 millones de soles en recursos que estamos en vía de transferir con un decreto supremo que en este momento está en el MEF. Nosotros estimamos que la publicación de ese decreto supremo debe producirse el día de mañana. Y en estas transferencias en proceso tenemos básicamente la descolmatación del río Rímac por casi 6 millones de soles en los puntos críticos del río Rímac, además de la limpieza, descolmatación de 22 barreras dinámicas en Lurigancho y Chosica, y los estudios de preinversión que viene impulsando la ANA para la instalación de 7 mallas nuevas por casi 80.000 soles. Después tenemos proyectos para los cuales ya hemos transferido recursos y que están en proceso de convocatoria por 800.000 soles. Esta es una actividad muy puntual, es la descolmatación del río Guaycoloro. Y después tenemos un monto importante por transferir, que son las mismas 7 barreras dinámicas que están listadas arriba, pero arriba aparecen como los estudios. Estamos invirtiendo 80.000 soles en hacer los estudios. Una vez que tengamos los estudios, las instalamos. Por eso es que aparecen los dos lugares como un monto a transferir, casi 6 millones para estas barreras dinámicas. Entonces tenemos 6 millones ya transferidos, en proceso de transferencia o por transferir en lo inmediato. Ahora sí quisiera pedirle a Luis Felipe Gil, que es el director ejecutivo adjunto, que pudiera, con la venia de la presidencia, explicar un tema que es de vital importancia para todos y que ciertamente le puede dar un sentido distinto de comprensión al proceso de el proceso de adjudicaciones públicas, ¿no? Entonces, sí, el siguiente, por favor. Los plazos y las etapas del proceso de inversión pública. Tiene la palabra el señor Luis Felipe Gil. Muchas gracias, presidente. Sí, solamente para explicar un poco el marco de la ley donde nos encontramos. La ley de la reconstrucción básicamente lo que nos da es un proceso acelerado para la contratación de los servicios o contratistas que van a ejecutar los proyectos de inversión que se encuentran en el plan. Sin embargo, el marco de la ley también nos dice que tenemos que seguir todos los procesos de inversión pública que eso se refiere. Es decir, que para poder ejecutar un proyecto de inversión tenemos que necesariamente ejecutar las fichas, los perfiles, posteriormente los expedientes técnicos y posteriormente la ejecución de las obras para después su liquidación.
Como ustedes saben, estos procesos de inversión usualmente pueden tomar varios meses, ¿no? Porque las convocatorias y las licitaciones a veces se alargan por impugnaciones que pueden tener los postores y esto pasa nuevamente a la OCE y eso es lo que alarga este proceso de inversión. Lo que nos faculta el marco de la ley es que de todas las opciones que se encuentran en la Ley de Contrataciones del Estado, existe la opción de adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada usualmente se hace para servicios de menor cuantía, creo que si no me equivoco de 60 UITs, pero la ley nos permite usar los proyectos de inversión sin ningún límite, usar la adjudicación simplificada. Eso básicamente representa una disminución de casi 15 días hábiles en el proceso. Entonces, para poder hacer un proyecto de inversión o una actividad, que son prácticamente los proyectos que hemos transferido en nuestro marco de necesidad inmediata, básicamente son actividades de descolmatación. Lo que se tiene que hacer primero es una preinversión o una ficha simplificada, luego un expedientillo corto, luego la ejecución de las obras, ¿no? Esto en el marco del invierte. Ahora, lo que se está trabajando para poder acelerar estos procesos, porque ha habido algunas demoras de repente en los procesos de licitación, porque también el funcionario público tiene que adecuarse a este nuevo marco y que ha habido un proceso de aprendizaje, pero creemos que esto ya ha pasado, es que ¿qué es lo que va a suceder en el caso de existen impugnaciones? Bueno, ya la Autoridad de la Reconstrucción ha coordinado con el órgano rector que es el OCE para poder acelerar o dar salas adicionales o prioridad a los procesos de la reconstrucción para que estos se resuelvan lo antes posible, ¿no? Entonces, la ley básicamente nos permite, y acá llamo a la colaboración de todos los alcaldes para que cuando ejecuten sus proyectos siempre lo hagan en el marco de la ley. Los principales problemas que hemos tenido en la ejecución de los proyectos es que al modificarse esta forma de contratación, los comités de licitación a veces se han olvidado de usar algunos formatos que después oportunamente han sido identificados tanto por OCE como por la Contraloría, lo que lamentablemente nos llevó a volver a convocar los procesos. Eso sucedió en algunos casos de Piura, pero esperemos que esta experiencia que hemos tenido no se repita nuevamente en los procesos con los alcaldes de Lima, ¿no? Un poco para poder explicar que esto es el procedimiento que actualmente estamos impulsando y tratar de sociabilizar con todos. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor Pablo de la Flor. Siguiente lámina. Ahora quiero referirme a la tipología de proyectos que tenemos, también importante de cara al proceso de implementación que vamos a tener en los próximos meses y años, sobre todo los próximos meses. Entonces, Luis Felipe ya les contó, más allá de la mejor voluntad que podamos tener, del voluntarismo y las ganas de hacer las cosas, hay unos procedimientos engorrosos, hay unos trámites, los alcaldes están perfectamente familiarizados con esto, no los podemos obviar. Hemos logrado reducir los plazos para los procesos de adjudicación utilizando el mecanismo abreviado, pero nada nos libra de los procesos preparatorios, que son bastante más dilatados de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, pero en fin, esa puede ser materia de otra discusión. Lo que tenemos ahora es una tipología de proyectos que es muy importante porque esto es lo que va a marcar el ritmo de la ejecución de la reconstrucción. En primer término, tenemos la fruta que está colgando madura a una distancia corta, que son los proyectos que ya tienen expedientes técnicos listos, actualizados y revisados por el sector. Es decir, estos son proyectos que ya podríamos rápidamente sacar a licitar. Cuando digo sacar a licitar, quiere decir que, volviendo, ¿podemos retroceder una lámina, por favor? Nos estamos ahorrando la preinversión, que son 4 meses, nos estamos ahorrando los 8 meses del expediente técnico y podríamos, si hacemos las cosas rápido, avanzar con las bases, los términos de referencia, el concurso, la convocatoria, máximo en 2 meses. Siguiente. Entonces, estos son proyectos que, si las unidades ejecutoras actúan con celeridad, podríamos estar adjudicando en 2 meses. Ese es el primer
el primer tipo de proyectos. El segundo son proyectos que tienen expediente técnico, que es un expediente técnico formulado por los propios alcaldes, muchas veces los gobernadores regionales, pero esos expedientes técnicos fueron formulados antes de las lluvias, entonces tenemos que actualizar esos expedientes técnicos. Y ahí el proceso de actualización puede tomar un tiempo, puede tomar entre semanas y un par de meses, pero no es más de un par de meses, ¿no? Porque ya básicamente se tienen los lineamientos generales de lo que se va a hacer y seguramente se tienen que adaptar algunos costos, algunas proyecciones en función de la infraestructura adicional dañada. Ese segundo paquete de proyectos podríamos nosotros tener el financiamiento listo, o sea, los DS listos, publicados, entre diciembre y marzo. Para eso hay que correr. Adelante, sí. Solo para darle la bienvenida al congresista Javier Velázquez. Puede continuar, señor Pablo de la Flor. El tercer tipo de proyectos son los que ya tienen su código SNIP. Son proyectos que tienen viabilidad, ya están registrados, pero no tienen expediente técnico. Entonces, aquí el desafío es, volvamos una lámina, por favor, es preparar el expediente técnico y dependiendo de la complejidad podemos estar hablando de entre 3 y 8 meses para después salir con la preparación de las bases, la convocatoria, el concurso. Siguiente. Finalmente, tenemos este paquete que es la inmensa mayoría de los proyectos que están en el catastro de la reconstrucción. Son ideas. Se cayó el puente, el colegio está destruido, las pistas y veredas de Huachipa desaparecieron. No tenemos ficha, no hay un código SNIP en Invierte PE, no tenemos preinversión, no tenemos expediente técnico. Entonces ahí arrancamos de cero. Pero aunque les parezca mentira, arrancar de cero tiene una gran ventaja. Y la gran ventaja es que podemos recurrir a un mecanismo que la propia norma contempla, que es el concurso oferta, para sacar, ¿no es cierto?, la ficha y el expediente técnico. Sacar a licitar la ficha y el expediente técnico juntos. Eso nos ahorra trámites, nos ahorra tiempo. Una vez que tengamos la ficha y el expediente técnico, salimos a licitar la obra. Entonces, estos son proyectos que ciertamente son un poco más distantes y lejanos en términos del horizonte temporal de implementación. No. Siguiente, por favor. Ahora, esta es la programación financiera preliminar para Lima Metropolitana para el 2018. Entonces, lo que tenemos en agricultura son 19 intervenciones por cerca de 3,5 millones de soles, y aquí tengo unos ejemplos muy puntuales: la Bocatoma Castrillejo en Chaclacayo, la Bocatoma Lurín en Pachacamac, la Bocatoma Cieneguilla. Después tenemos pistas y veredas, que son 46 intervenciones por casi 25 millones, las pistas de Lurigancho Chosica, puente peatonal Malecón Lurín, calle Algodonal en Cieneguilla, la avenida principal de acceso en Pucusana. Y después tenemos viviendas, casi 1.162 viviendas que vamos a tener que rehabilitar, reconstruir, por 32 millones aproximadamente. Y finalmente una actividad de prevención por 120 millones, el río Huayco Loro. Y esta es una intervención que estamos haciendo usando el mecanismo de obras por impuestos. Ya tenemos al consorcio de empresas interesadas. Y aquí también estamos contemplando el inicio de estudios para el río Rímac. Entonces, para explicarles en qué consiste esto, quiere decir que el próximo año vamos a hacer transferencias y programar inversiones por 120 millones de los 205 más los 200 millones que teníamos programado para Lima Metropolitana. Entonces, es un avance significativo respecto a lo que vamos a hacer. Estamos priorizando el 2018 importantes obras en Lima Metropolitana. Siguiente. Perdón. ¿Algo más que quieras agregar?
Entonces, ese es en términos generales el panorama general de dónde estamos con la reconstrucción, el panorama específico en Lima Metropolitana, los dos tipos de iniciativas que tenemos, prevención, rehabilitación y reconstrucción, casi montos parecidos. Además, la programación financiera que tenemos proyectada para el próximo año y el énfasis que queremos ponerle sobre todo a los trabajos de canalización, una obra muy importante, Guaycoloro, y el inicio de estudios para el río Rímac. Señora Presidenta, eso sería todo en cuanto a la presentación de nuestra parte. Gracias. Gracias, señor Pablo de la Flor. Ahora se le otorga el uso de la palabra a los señores congresistas. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Quiero saludar en primer lugar al señor Pablo de la Flor, a su equipo, al equipo del Ministerio de Vivienda, al equipo del Ministerio de Agricultura, a los alcaldes, a los tenientes alcaldes, a los representantes de los distintos alcaldes de Lima. Antes de empezar una serie de preguntas, Presidenta, al señor Pablo de la Flor, quiero manifestar en primer lugar que esta audiencia de Lima es básicamente para ayudar a la reconstrucción. Y lo digo porque nosotros queremos apoyar a resolver este gran problema que tiene el país. Creo que debe ser el reto más grande de los últimos 20 años. Sin embargo, tenemos, o particularmente yo, Presidenta, tengo algunos temas de cómo se diseñó este plan. Cuando hemos revisado algunos eventos similares en otros países, llámese huracanes, llámese terremotos, usualmente lo que hacen es darle mayores incentivos a los sectores, llámese Ministerio de Vivienda, llámese Ministerio de Agricultura, pero aquí se optó por crear una autoridad nueva, una autoridad que tenía que manejar la plata, que podía coordinar, que podía ejecutar. Yo quería hacerle, y ahí vienen las primeras preguntas, señor Pablo de la Flor, ¿usted participó en el diseño de este proyecto, de esta autoridad de reconstrucción con cambios? Lo segundo es, ¿cuánto equipo conforma el equipo que está liderando usted? Porque cuando vemos y escucho al adjunto y me dice el problema de los formatos, el problema de los formatos es el problema que no ayuda a la reconstrucción de los alcaldes, ahí como que me preocupa un poquito. Lo siguiente que le quería preguntar es, en una audiencia ustedes plantearon que se tenía que contratar a un equipo, un Project Management Office, ya un PMO. ¿Ya lo tienen eso? Porque, como usted lo dijo, no estábamos preparados, este reto es enorme, sin embargo, teniendo cerca de 500 millones de soles en presupuesto para gasto corriente, ¿por qué no contratamos a una empresa de calidad mundial, de primer nivel, para que nos ayude a reconstruir? Porque la reconstrucción no solamente son esas presentaciones bonitas, con números simpáticos, sino la gente está de miedo, y con justa razón, porque tiene un ingrediente social muy alto. La semana pasada, hace 2 días, estuve en Chosica, y vemos nuevamente, señor Pablo de la Flor, que muchas familias no están empadronadas. Y eso les preocupa, y con justa razón, significa que no van a recibir el bono. Y lo otro que les preocupa es que yo no veo intervención del río Rímac. No veo maquinaria que esté trabajando, descolmatando. Y las lluvias se acercan. Señor Pablo de la Flor, la Autoridad de Reconstrucción se creó para reconstruir. Para reconstruir. ¿Qué necesita desde el Congreso de la República para que sea efectiva esa reconstrucción? Quizá le falta un poco más de ley, quiere ajustar un tema, porque veo los procesos de OCE, por ejemplo, que ahí no está muy claro y que los tiempos de adjudicación son muy largos. ¿Es un tema de ley? Porque si es un tema de ley, envíenos el proyecto y lo sacamos el jueves. O sea, este es un tema de país, no le podemos fallar a nuestro país. Nuevamente, para terminar, Presidente, y le he hecho 4 o 5 preguntas puntuales que quiero que me las que pregunte. Quisiera hacer un momento de reflexión para los alcaldes, que por favor la intervención sea muy puntual, con números y con compromisos. Yo quiero ir de acá, de esta comisión, queremos irnos con ciertos compromisos de parte de los alcaldes y de parte del señor Pablo de la Flor. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, congresista. Antes de dar el uso de la palabra al congresista Elas Melgar, quiero también saludar la presencia del señor Miguel Aponte, alcalde de Chaclacayo, al señor Abel Arteaga Capcha, alcalde de Santa Eulalia, así como al teniente alcalde de Chosica y el teniente alcalde de Ate. Tiene la palabra el congresista Elas Melgar.